para conocerlos y conocerlas, ¿sí? Ya que si no nos podemos conocer de manera presencial, pero por lo menos tenemos esta nueva opción, ¿sí? Donde para mí es más es fácil para ustedes porque van a ahorrarse mucho tiempo para estar viajando, dinero, ¿sí? Y esta es una opción bastante cómoda para los estudiantes, esta forma de enseñanza. Así que sin más que decir, prendan la camarita para verlos, para conocerlas y conocerlos y vamos a ir presentándonos. Solamente me dicen si están actualmente laborando en algún centro educativo, ya sea privado o público, porque entonces así se me hace mejor, ¿verdad? Porque estamos entonces hablando de cosas que ya ustedes están en la práctica y no se les va a hacer complicado de entender, ¿verdad? Porque todo lo que vamos a hablar aquí son cosas que nosotros aplicamos en nuestros salones de clase diariamente. ¿Ok? Entonces, por eso me gustaría saber si pues ustedes están laborando, llámese en un centro educativo público o privado. ¿Sí? A ver, eh, otra cosa, tomo muy en cuenta lo que es, por eso se los estoy pidiendo, tomo muy en cuenta lo que es la cámara encendida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es, yo le llamo eh, un trabajo colaborativo, ¿sí? Porque si no, no tendría caso que uno estuviese aquí, ¿verdad? Si no vamos a permanecer con la cámara apagada y no sé si ustedes están allí sentados escuchando, aprendiendo algo o están por otro lado. Entonces, por eso es la importancia y lo tomo muy en cuenta a la hora de la evaluación, ¿sí? Que ustedes tengan sus camaritas encendidas, ¿sí? Solamente, y la participación la tomo también bastante en cuenta en, en, esta, en esta asignatura. A ver, eh, como se los dije anteriormente, mi nombre es Melissa, yo trabajo con el Ministerio de Educación hace muchos años, ya estoy a un paso de jubilarme, ¿sí? Así que eh, las experiencias son muchas y son muy gratificantes cada día, cada año. Uno aprende cosas nuevas, tanto de los niños, porque aprendemos de los niños, ¿sí? Ellos aprenden de nosotros y nosotros Buenos días. aprendemos de ellos. Hola, Félix, buenos días. Entonces, por eso les digo, cada día, cada año es una experiencia diferente. Entonces, lo bonito es lo bonito de la docencia, que siempre estamos aprendiendo. Okay. Entonces, como le decía Félix a los compañeros, estamos hablando más que todo sobre la, eh, cómo nosotros, como yo, por lo menos yo en lo personal, llevo lo que es las asistencias, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos 4 clases, 2 son presenciales como hoy y 2 no presenciales, son asincrónicas, ¿sí? De las cuales una de las presenciales, ¿sí? Podemos faltar, ¿sí? Por X, Y motivo, porque somos humanos, nos podemos enfermar, podemos tener situaciones, ¿sí? Y se comprende. Entonces, por eso es que de las 2 presenciales, ustedes pueden solamente dejar de asistir a una, ¿sí? Por cualquier motivo que se les presente, pero no las 2. Donde usted me falte las 2, ya usted no tiene derecho a nota, ¿ya? La puntualidad, me gusta la puntualidad a la hora de la conexión. Me gusta que las cámaras estén encendidas para conversar con ustedes, para dialogar, para que la materia no sea tan monótona, ¿sí?
todos, que todos participemos, porque se va a dar el caso, chicos y chicas, se va a dar el caso que usted pueda tener algún retraso para enviar trabajos, cualquier trabajo, sea la actividad 1, sea la actividad 2, ¿sí? Pero se va a dar el caso porque, te lo digo, tengo años de trabajar en la institución y siempre pasa lo mismo. Entonces, yo ahí es donde yo me voy a basar, porque yo tengo mi cuadernito acá de anotaciones y yo le digo, ame, pero si Félix, él participaba en clases, yo voy escribiendo todo, él participa en clases, ¿sí? Él siempre está con su cámara encendida, pendiente de lo que se está haciendo, ¿sí? Pendiente en participar. Entonces, esas son cosas que yo tomo en cuenta y voy haciendo mis anotaciones acá en mi libreta. En el momento que usted necesite que yo tenga que abrir plataforma por X o Y situación que usted le pase, que no pueda subir la primera asignación o la segunda o el trabajo final, porque se los aseguro que siempre va a pasar, porque tengo muchos años en esto y siempre pasa lo mismo. Entonces usted me escribe, mire profesora, me pasó esto, esto, esto y esto. Yo busco en mis anotaciones, mira, pero si Félix estuvo puntual, Félix siempre estuvo participando, Félix siempre estuvo con su cámara encendida, ¿por qué no le voy a dar la oportunidad de abrir plataforma y que él suba lo que tiene pendiente? Entonces, yo lo hago. Pero si aquel estudiante que no participa, que siempre está con la cámara apagada, que no sé si está en su silla, ¿sí? Prestando atención, participando, si yo no sé, si no tengo la evidencia que usted está allí, entonces, ¿cómo quiere que yo lo ayude? Entonces, son datitos que yo les doy, porque se van a dar esas situaciones, se van a dar, ¿sí? Entonces, vamos a evitar esas situaciones, ¿sí? Y de repente que usted me pida, maestra, profesora, mire que me pasó esto y no voy a poder, no pude subir la asignación 1, por ejemplo. Yo te busco acá en mis apuntes. Ok, Ismael estuvo ahí, Ismael participó, Ismael estuvo en todo momento con su cámara encendida, porque no le voy a dar la oportunidad de abrir plataforma y que él pueda subir lo que le hizo falta. Entonces, esto es recíproco, dando y dando, ¿ok? ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, me alegra que lo hayan entendido. Entonces, a ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá, Félix, que tienes el micrófono encendido. Ok, listo. Entonces, vamos a una pequeña oración. Si alguien quiere hacerla, bienvenido sea. O si no, yo puedo iniciarla. Ok, vamos Yo, entonces a profe, yo voy a hacer la oración. Gilbert. Sí, Muy bien, te escuchamos. bien, oremos todos, cerrando los ojos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana, Señor, por este día tan maravilloso que hoy nos regala. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje que vamos a tener con nuestra profesora. Bendice a cada uno de mis compañeros y que podamos aprovechar este tiempo, Señor. Te pedimos que tú bendiga a cada familia, cada niño de estos compañeros, de la profesora y que podamos salir bien adelante. Todo lo encomendamos en tu mano, Señor, y que todo salga bien, Señor. Todo te lo dejamos en tu mano y que se haga tu voluntad con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea. Gracias, Gilbert. Ok, vamos entonces a lo que vinimos hoy. ¿Sí? Tenemos tiempo récord. A las 12 tenemos que ir cerrando sesión. Vamos entonces a ver lo que es el eje temático número 1 y el eje temático número 2. Porque vamos a ver dos ejes temáticos hoy, 1 y 2. ¿Por qué? Porque el siguiente domingo es asincrónico.
O sea que ustedes no se van a conectar conmigo, pero ya ustedes tienen adelantado el tema del próximo domingo y lo que deben hacer para el próximo domingo y irlo subiendo a la plataforma. ¿Ok? Por eso este domingo vamos a tomar dos ejes temáticos, el 1 y el 2. ¿Ok? Si ustedes pudieron entrar a plataforma, tienen el módulo, ¿sí? No sé si ya lo descargaron, si lo tienen ahí en su computadora. Entonces vamos a ver los dos contenidos del eje temático número 1 y el eje temático número 2, que es lo que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla. A ver, chicos, ya están compartiendo, viendo mi pantalla. Sí, profesora. Ok. Listo, entonces déjenme minimizar aquí. Solamente me dicen si se están pasando las imágenes, ¿ok? Vamos entonces, Instituto Superior Nueva Luz. Esta es la materia didáctica 2. Mi nombre, Melissa Ibarra. ¿Se pasó la pantalla? Vamos a ver las fechas de las clases. ¿Sí? Sí, profa. ¿Sí? Ok, entonces, las fechas que nosotros vamos a tener conexiones son las siguientes. El 5 de julio, el día de hoy, domingo, que es presencial. El siguiente domingo, que es 12, que es asincrónica, a distancia. Ustedes no van a presentarse ese domingo. El tercer domingo, que es 19 de julio, nuevamente nos conectamos de manera presencial. Y el último domingo, que sería el 26 de julio, es asincrónico. Ustedes no se van a conectar conmigo, sino allí solamente es para subir el trabajo final y alguna que otras asignaciones que no hayan podido subir, tienen la oportunidad hasta el 26 para hacerlo. Continuamos. Vamos a ver lo que es la evaluación de este curso. Tenemos la asistencia un 10%, tenemos el trabajo en clase, que tiene un porcentaje de 30, que incluyen 2 trabajos en clases. Tenemos asignaciones, también tiene un 25%, van a tener 2 asignaciones. Y el examen final, que tiene un valor entonces de un 35%, dando un total de un 100% de la evaluación de esta materia. Bien. Vamos con un pensamiento que nos dice: puedes enseñar una lección un día, pero si puedes enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. ¿Qué les parece este pensamiento? ¿Quién está de acuerdo con él? ¿Podemos nosotros como docentes enseñar para un día o debemos enseñar para toda la vida? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Que se debe enseñar para la vida, porque muchas veces nosotros decimos algo que es solamente temporal. Por ende, se busca pues que los niños, específicamente los niños, aprendan para la vida, que puedan utilizar alguna lección que les funcione en la vida. Exacto. Tenemos que enseñar para la vida. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando y tenemos que llevar a esos estudiantes para que ellos se desarrollen en sus competencias, para que puedan enfrentarse ¿a qué? A ese mundo competitivo que está afuera, ¿sí?
Por eso es importante el enseñar, pero enseñar que el estudiante sea un estudiante curioso, ¿sí? Que llevarlo a que él investigue, indague, para que ese aprendizaje sea significativo para él. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Si no, continuamos. Ok, ustedes allí en el módulo tienen un diagnóstico, ¿sí? Tenemos que partir de allí, de este diagnóstico, para ver qué tanto ustedes manejan estos conceptos, ¿ok? Entonces, en el diagnóstico, aquí vamos a participar todos, porque todos pasamos por una universidad, algunos están ejerciendo, ¿sí? Otros siguen estudiando, pero los conceptos están allí. Los conceptos los trabajamos, ¿sí? Y ya podemos tener una idea de lo que se está hablando aquí y de lo que se va a hablar en este curso. Vamos a ver este diagnóstico para ver cómo andamos en estos conceptos. Vamos a ver la definición de didáctica, ¿sí? Como el arte de enseñar, y para ustedes, ¿qué significa la didáctica? A ver, ¿quién me dice yo? ¿Quién se atreve a darme ese concepto de didáctica? Buenos días, profesoras. Un saludo y Buenos respeto días. para todos. Bueno, yo pienso que la didáctica es como la manera en que uno debe o puede o quisiera enseñar alguna disciplina, en este caso alguna materia. Hay que buscar la manera en que tú quieres que ese mensaje llegue para que la persona, el estudiante, pueda aprender de lo que usted quiere informar. Hay que buscar la manera, los medios para que el aprendizaje llegue, que es el objetivo principal. Exacto, así mismo. Otro o otra que quiera dar su opinión acerca del concepto de didáctica, otro voluntario o voluntaria. Profe, buenos días. Buenos Para mí, días. la didáctica es como la forma en que el docente maneja las estrategias que facilite pues, el aprendizaje de los niños. Exacto, así mismo. Miren, cada uno tiene un concepto diferente de los que han hablado, ¿verdad? Y todos caemos en algo o todos coincidimos en algo. La manera que el docente busca para desarrollar una clase, ¿sí? ¿Qué herramientas yo voy a utilizar para desarrollar un contenido? Y de eso se trata la didáctica. Etimológicamente, los estudiosos nos dicen que es el arte de enseñar, ¿sí? Utilizando técnicas, ¿sí? Para poder instruir y poder transmitir esos conocimientos de una manera eficaz para el estudiante. No la veamos como una ciencia rígida, ¿sí? Que está enmarcada, que no podemos, ¿cómo les diría? Hacerla diferente. No, la didáctica no es rígida, ¿sí? Nosotros podemos cambiar algunas ideas, algunas situaciones, ¿verdad? Vamos a verla como una habilidad que yo tengo y una habilidad que pueden tener los estudiantes para hacer el aprendizaje, que el aprendizaje sea más práctico, ¿sí? Vamos a hacerlo de una manera creativa, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito ¿de qué? De instruir a la formación
de los estudiantes. Sí, eso es didáctica. Buscar esas herramientas y no ver la didáctica como un cuadro enmarcado donde yo no me puedo salir de este cuadro. No, señor. ¿Sí? Porque son habilidades, son destrezas. ¿Sí? Como lo dice la misma didáctica, es el arte, cómo yo voy a enseñar. ¿Ok? Yo de repente, una técnica, yo le puedo hacer algunas adecuaciones, pero entonces ese es el arte mío, esa adecuación que yo le hice. ¿Sí? Nosotros lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, vemos la primera definición de didáctica como arte, no como se los dije, no vamos a ver la didáctica o enmarcarla que yo no puedo hacer más, no me puedo salir de ese procedimiento, de esa técnica que yo quiero enseñar para dar mi clase. Yo puedo hacerle algunas adecuaciones a esas técnicas. Yo, por lo menos en mi caso, hay veces que yo tengo que adecuar una técnica, ¿sí? Y ya la hago mía, ¿sí? Porque yo le hice una adecuación a esa técnica. ¿Sí? Eso nosotros lo podemos hacer en nuestros salones de clase. Vamos a ver la segunda pregunta. Profesora, Dice, disculpa, dime. el celular se calentó demasiado y me sacó de la sala. Acabo de Ok. conectarlo nuevamente. Ok, listo. Ahorita estamos en lo que es el diagnóstico que ustedes tienen en el módulo. En el módulo ustedes tienen un diagnóstico y eso es lo que nosotros estamos desarrollando en este momento. ¿Ok? Así que no hay problema. A ver, entonces, tenemos como el segundo punto en nuestro diagnóstico hacer diferencias entre conceptos, técnicas y estrategias. ¿Sí? Tenemos conductas y comportamientos, tenemos ciencia, tenemos artes, tenemos resumen y síntesis. Vamos a ver las diferencias entre estos conceptos. A ver, vamos con el primer concepto, con los dos primeros, técnica y estrategias. ¿Quién me puede dar un concepto de lo que es técnica y lo que es estrategias? A ver, ¿quién dijo yo? Profesora, buenos días, compañeros. Buenos días. Para mí las técnicas puede ser mapa conceptual, cuadro sinóptico. Esos son tipos de técnicas. Estrategias ya es una manera de poder enseñar al estudiante para que ellos puedan entender lo que se le está diciendo. Ese es mi aporte. Exacto, exacto, muy bien. ¿Otro aporte? Profesora, buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jocelyn. Sigo estudiando, aún no me gradúo, estoy en la universidad. Y bueno, un profesor hace poco nos explicaba la diferencia entre técnica y estrategia. Él nos decía que una técnica, como el compañero acaba de mencionar, es solo una manera de enseñar. Ejemplo, vamos a utilizar la técnica del crucigrama. Esa es una técnica. Y una estrategia es el conglomerado de técnicas. Ejemplo, en este álbum desarrollaremos las estrategias de, digamos, mapa conceptual, crucigrama, árbol de conceptos. Entonces, él nos decía que una técnica es solamente una, pero cuando hablamos de estrategias, ya sería el conjunto de técnicas. Exacto, así mismo. ¿Otro aporte? Vamos a escuchar un aporte más para irnos al siguiente concepto. Bueno, profe, yo creo que las técnicas son los pasos que se utilizan para realizar una estrategia. Exacto. A ver, entonces, podemos decir que las diferencias entre ambas es la técnica, escuchen como lo dijeron ustedes que están por ahí, es ese procedimiento o el conjunto de herramientas
que yo docente voy a utilizar en el momento específico para ejecutar mi plan de actividades, ¿sí? Esas son las técnicas, ese conjunto de herramientas que yo, docente, voy a apoyarme para desarrollar mis actividades. Mientras que las estrategias va a ser ese plan de acción, ¿sí? Donde el docente va a ¿qué? A diseñar para poder o lograr un objetivo en el aprendizaje, ¿sí? Puede ser a largo plazo o a mediano plazo, ¿ok? Una de las técnicas que se está utilizando mucho ahora es el plan ABP. ¿Quién lo ha escuchado? El plan ABP. Esa es una estrategia. ¿Quién ha escuchado sobre este plan? El ABP. Ese no es el que es sobre aprendizaje basados en proyectos, creo. Exactamente. Las mismas letras nos los están diciendo. Aprendizaje basado en proyectos. Eso es lo que el boom de ahora, ¿sí? El plan ABP como estrategia, ¿sí? Donde el docente va a plantear una situación real al estudiante para que ellos investiguen y todos juntos vamos a ir desarrollando ese proyecto, ¿ok? Entonces, ténganlo presente que cuando le dicen, ustedes conocen el plan ABP, sí, esa es una estrategia que el docente utiliza ¿para qué? Para plantear una situación real, ¿sí? Entonces, esto es una estrategia que ahorita se está implementando en todos los centros educativos. En técnicas, yo puedo, para implementar esa estrategia del ABP, yo puedo apoyarme como una técnica para iniciarlo con una lluvia de ideas, ¿sí? Porque esta es una lluvia de ideas, una técnica para activar los conocimientos previos. Porque si nosotros sabemos, todos los estudiantes tienen un conocimiento previo y nosotros tenemos que indagar para ver cuánto sabe el chico del tema y entonces tener un horizonte donde debo impartir, ¿sí? De dónde debo partir con ellos, ¿sí? En el ABP, ustedes también pueden trabajar debates. La técnica del debate también es buenísima para trabajar la estrategia del ABP, ¿sí? Donde los estudiantes, ustedes saben que en un debate los estudiantes van a contrastar todo lo que es argumentativos, ¿verdad? Y podemos trabajar también dentro del ABP, podemos trabajar mapas conceptuales, mapas mentales, todas estas técnicas son útiles para trabajar estrategia del plan ABP. Vamos entonces con el siguiente concepto, conductas y comportamientos. Vamos a ver estos dos conceptos que van muy ligados. A ver, ¿quién tiene una idea qué es conducta y qué es comportamiento? Bueno, para mí la conducta es como la forma, la manera en que la persona o el estudiante actúa ante una observación, pues, y lo que es el comportamiento es la manera, pues, habitual en que se muestra, como suele actuar la persona en diferentes situaciones donde se encuentren, pues, la persona va a tener un tipo, una manera de comportarse. Ok. A ver, otra idea más. ¿Quién quiere compartir otra idea? ¿Más nadie? Entonces, vamos a ver qué son conductas y qué son comportamientos. Conductas es lo consciente, ¿verdad? Lo que yo hago en forma que voluntaria. Son todas esas acciones que yo tengo como persona que realizo
pero lo voy a realizar con un propósito claro. Muchas veces las conductas pueden ser guiadas y nos podemos guiar por la sociedad, ¿verdad? Por valores, por la cultura, ¿sí? En cambio, los comportamientos son esas reacciones, cómo yo voy a reaccionar a ese estímulo que se me presenta en el momento, ¿verdad? Pueden ser voluntarias o pueden ser involuntarias, ¿sí? Va a depender del estímulo que yo tenga en mi entorno. Entonces, esta es la diferencia entre una conducta y un comportamiento. Vámonos con los siguientes dos conceptos, que es ciencia y arte. A ver, ¿quién quiere aportar sobre ciencia y arte? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué busca la ciencia? Ok, la ciencia busca ¿qué cosa? Busca explicar. ¿Qué explica? ¿Qué quiere explicar la ciencia? Todo el mundo físico mediante ¿qué? Mediante objetos, ¿verdad? Mediante métodos, mediante acciones, ¿sí? Entonces, la ciencia nos vamos a comunicar en forma de ¿qué? De datos precisos, de teorías, de modelos. Entonces, ella se va a apoyar en todo lo que son datos, teorías y modelos. Entonces, en educación nosotros necesitamos la ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos como docentes saber datos precisos, necesitamos saber teorías, ¿sí? Como las teorías del aprendizaje, y necesitamos los modelos de aprendizaje. Entonces, por eso se dice que es ciencia y arte van ligadas a la educación, porque nosotros necesitamos de la ciencia. Vamos a necesitar de la ciencia datos específicos, teorías específicas para los diferentes comportamientos que nosotros vamos a tener con los estudiantes en nuestro centro educativo, ¿sí? Y vamos también a necesitar modelos de aprendizaje, ¿sí? Arte va a explorar a la persona a través de ¿qué? De esas emociones, esa interpretación personal que cada persona tiene, ¿sí? Utilizando ¿qué cosa? Utilizando la creatividad, ¿sí? Entonces, a través de la creatividad nosotros nos vamos a comunicar, ¿sí? Vamos a comunicar nuestras emociones. Por eso se dice que ciencia y arte van ligadas, con ambos conceptos. Vamos a ver lo que son resúmenes y síntesis. ¿Quién me da su aporte entre lo que es un resumen y una síntesis? Nuevamente, profesora, para mí el resumen es extraer la idea principal tal cual planteada en un tema, ya que no se añade opiniones personales ni punto de vista personales. Por otro lado, mantiene un orden y la secuencia de un origen dentro del texto. A diferencia, la síntesis interpreta y explica también el tema basando en su propia comprensión. Por otro lado, permite integrar reflexiones del texto que también pueden ser organizados por nosotros mismos. Este es mi aporte personal. Ok, gracias por tu aporte. Sí, como tú nos lo dijiste, que el resumen va a ¿qué? Vamos a abreviar, ¿sí? Para hacerlo de una manera más precisa, ¿sí? Un texto, cualquier tipo de texto, sin alterar, muy importante esto, sin alterar el, el original, ¿sí? O el resumen original. Okay. Mientras que la síntesis nos va a permitir ¿qué cosa?
esa interacción o esa interpretación para hacer un análisis más profundo. En la síntesis, el análisis debe ser un poco más profundo, pero creando un orden nuevo. Vamos a conectar, ¿qué cosa? Nuevas ideas, ¿sí? Para integrar el texto puede usar una fuente o puede utilizar varias fuentes, pero aquí lo importante es el análisis profundo, pero que no vaya a cambiar el orden principal del contenido. ¿Ok? Vámonos con la pregunta número 3. Nos dice, ¿qué significado tiene para usted ser mediador de logros? Ustedes son mediadores de logros porque ustedes son docentes. Aunque ustedes no estén en la práctica, ustedes, desde que ustedes pisan una universidad en la Facultad de Educación, ya ustedes son educadores. Entonces, ¿qué significado tiene para usted ser un mediador de logros? ¿Nosotros los docentes somos mediadores de logros? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí, porque nosotros somos los que ayudamos a los estudiantes, pues, y lo orientamos a superar sus dificultades y todo lo demás. Exacto. ¿Otro más? Bueno, yo pienso que sí, como dice, somos facilitadores de objetivos que el estudiante debe cumplir. Nosotros somos, como se dice, el puente vinculante entre lo que puede hacer el estudiante y lo que lo puede lograr. Exacto. Nosotros somos mediadores de logro porque nosotros somos los guías, somos los facilitadores de aprendizaje, ¿sí? Para nosotros somos los que vamos a guiar a ese estudiante, nosotros vamos a hacer ese puente entre el estudiante y el conocimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Guiándolos para que estos estudiantes alcancen nuevas metas, ¿sí? Y pueda desarrollarse de una manera autónoma, ¿sí? Vamos a ayudarlos a construir esos caminos, a construir esos retos, ¿verdad? Donde él pueda consolidar su propio aprendizaje para que tenga éxito en el campo laboral, ¿sí? A ver, vámonos, dígame. Y no estamos hablando solo en el ámbito pedagógico, sino también en los valores morales. Exacto, porque nosotros somos un todo. El centro educativo es un todo, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos construyan su camino, ¿sí? Nosotros debemos dar y esos valores, no darlos porque ellos ya deben venir con valores de casa, pero nosotros tenemos que fortalecer esos valores, ¿sí? Entonces, somos como quien dice, esa ayuda que el estudiante necesita para que él pueda salir adelante y sea exitoso, ¿sí? Darles lo que ellos no encuentran en la casa, ¿sí? Darlos en el centro educativo o guiarlos en el centro educativo. Vamos entonces a la pregunta número 4, que nos dice, ¿qué es para usted una competencia? ¿Qué es una competencia? Bueno, profe, para mí la competencia es todo lo que permite al estudiante o al individuo, pues, ser capaz de enfrentar o de tener esa actitud o iniciativa de poder enfrentarse a lo que tiene por delante. Exacto. Una competencia no es más que esa integración de qué cosas, de conocimientos, de esas habilidades, de esas actitudes, ¿verdad? Y sobre todo, de lo que estábamos hablando ahorita, valores, ¿sí?
valores que de repente en casa, por X, Y motivo, el padre o la madre no le puede dar. Entonces, nosotros tenemos que reforzar esos valores, que un estudiante todo esto lo pueda ir desarrollando para resolver problemas o situaciones de la vida real que él va a enfrentarse cuando él culmine su etapa escolar, ¿sí? Entonces, esas son las competencias, son todas esas habilidades, destrezas que nosotros debemos de ayudar al estudiante para que él las desarrolle, ¿sí? Y que él, todas esas habilidades que él tiene que desarrollar en los centros educativos, cuando termine su periodo escolar, él pueda irse a un mundo donde se va a encontrar un mundo totalmente cambiante, porque el mundo va a cambiar, el mundo cambia constantemente y nosotros debemos de ayudar a los estudiantes para que él sea competitivo, ¿ok? Entonces, nos vamos a la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es el nuevo perfil del docente del siglo XXI? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el perfil que el docente del siglo XXI debe desarrollar? Buenos días, profe. Yo pienso Buenos días. que el nuevo docente debe ser innovador. Igual debe adaptarse a los cambios, porque como estamos viendo, hay cambio ahorita en el mundo y uno debe estar actualizado y no quedarse en lo que era anteriormente. También debe ser, para mí debe ser innovador. Innovador, exacto. Un docente del siglo XXI debe ser un buen facilitador, un buen guía, un buen diseñador de aprendizaje, ¿sí? Ya no es el docente del siglo pasado donde solamente él era el que daba las pautas y los estudiantes seguían esas pautas. No, el estudiante no tenía opción de qué. ¿De qué no tenía opción los estudiantes en épocas pasadas? De investigar lo que él quería aprender. Exacto. Ahora nosotros vamos a hacer ese guía, vamos a hacer ese facilitador, que le vamos a dar las herramientas para que él desarrolle, él investigue por sí solo. Nosotros solamente observamos y guiamos, ¿ok? Ese es el perfil del docente del siglo XXI. Debe ser innovador, ¿sí? Y aparte, ir a la vanguardia de todo lo que es la tecnología, ¿ok? Entonces, hemos culminado el diagnóstico que ustedes tienen en el módulo. Vamos entonces a irnos a lo que es, creo que ya viene un concepto de lo que es nuestra materia. ¿Qué es la didáctica? Es una rama de la pedagogía que utiliza métodos, que utiliza ciencias en la aplicación de la enseñanza. Se basa en teorías pedagógicas que analizan métodos y construyen el aprendizaje de los estudiantes. Como se los habíamos dicho anteriormente, que la didáctica se apoya ¿en qué? Como ciencia se va a apoyar de métodos, ¿verdad? Para lograr ¿qué cosa? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a lograr nosotros con la ciencia? Datos, ¿sí? Vamos a lograr ¿qué cosa? Datos. Si esos métodos, si esas teorías que se estudian nos apoyan en la enseñanza y en la aplicación del aprendizaje de los estudiantes. Vamos a entonces hablar del eje temático número 1 que ustedes tienen en el módulo. En el eje temático número 1 vamos a hablar sobre sobre el concepto de lo que es didáctica, que ya lo hemos visto en el diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué es la didáctica? Que es una ciencia, es un arte, ¿sí? Que utiliza el docente
por medio de técnicas, de estrategias. ¿Para qué? Para dar y desarrollar habilidades, destrezas en el estudiante. ¿Ok? Eso es didáctica. Vamos a ver entonces en ese capítulo 2 o en el eje temático 2, ustedes van a encontrar, si ustedes han podido ver el módulo, aparte de lo que es conceptualización de la didáctica, vamos a ver diferentes autores que van a hablar sobre el concepto de didáctica. Van a tener 6, si no me equivoco, son 6 autores que tiene el módulo que hablan sobre diferentes definiciones de didáctica. Uno de ellos podemos mencionar a Néresis, ¿sí? Que nos dice que la didáctica es ese recurso de técnicas que tiene como finalidad dirigir el aprendizaje de los estudiantes. Otro autor que recuerdo, porque son 7, que es lo que tengo ahí en el módulo, es Fernández, que nos dice que según Fernández, la didáctica es aplicable. Es aplicable, debe ser práctica, ¿sí? Y sobre todo debe tener una base, un carácter teórico. Esos son algunos de los autores que recuerdo, de los que tienen allí, que tienen que leerlos para poder hacer su trabajo. También un subtema es el saber didáctico, ¿sí? Que vamos a ver por qué es necesario nosotros conocer la didáctica para poderla implementar en las actividades diarias del aprendizaje con los estudiantes. Aquí tenemos nuestra primera asignación del eje temático número 1 que ustedes van a encontrar en el módulo y van a encontrar también en plataforma, ¿sí? La asignación número 1 es individual. Si ustedes ven, va a ser un foro educativo, ¿sí? Tiene una puntualidad de 1%. Deben hacer un argumento lógico y bien fundamentado. Esto va a tener un porcentaje de 5 y va a responder a otras opiniones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a leer y ustedes van a hacer sus propias opiniones. Esto tiene un porcentaje de un 2%. ¿Y qué van a hacer aquí en este foro? Ustedes van a responder la pregunta: ¿por qué es importante la didáctica en el proceso educativo? ¿Ok? Para ello, ustedes deben de leer todo el eje temático número 1 para poder realizar este foro con esta pregunta. Preguntas hasta aquí en la asignación número 1 que ustedes deben realizar en plataforma. ¿No hay preguntas? Ok, continuamos. Vamos a ver trabajo en clase, ¿sí? Trabajo en clase del eje temático número 1. ¿Qué van a hacer aquí? Ustedes van a hacer un cuadro comparativo. Aquí tienen los criterios de evaluación y tienen el valor de cada criterio. Puntualidad 1%, el contenido un 6%, la visualización y el diseño un 3%, dando un gran total de un 10% para esta actividad. ¿Qué van a hacer? De acuerdo con la temática estudiada, usted es capaz de, número 1, explicar con sus palabras el concepto de didáctica y su importancia en la labor docente. Tienen la siguiente pregunta. Tienen abajo, si ustedes ven, un cuadro donde tienen que escribir los siguientes conceptos de didáctica que más le llamaron la atención. Ustedes en el eje temático van a ver cuántos autores.
van a estudiar 7 autores, ¿sí? De los cuales cada uno va a tener un concepto diferente de didáctica. Y usted en este cuadro que está aquí, usted va a escribir el autor que más le llamó la atención, ¿sí? Va a escribir el concepto, va a escribir el nombre del autor que le llamó la atención, el por qué le llamó la atención y cuáles entonces serían sus conceptos. El autor tiene un concepto y usted va a escribir su propio concepto en este cuadro, ¿ok? Preguntas hasta aquí en esta actividad número 2. Estamos todavía en el eje temático número 1. ¿Qué quiere decir? Que en este eje temático 1 van a tener 2 actividades para desarrollar. ¿Preguntas? Profe, una consulta. ¿En el cuadro solamente escogemos uno, un solo autor? Ajá, un solo autor, un solo autor. Aquí mismo en las indicaciones te los estamos dando, ¿ya? Aquí dice, su autor, 1. ¿Alguien más? ¿Más nadie tiene preguntas? Ok, continuamos. Vamos entonces al eje temático número 2. En el eje temático número 2 vamos a hablar sobre los principios didácticos. ¿Quién ha escuchado esa palabra de principios didácticos? A ver, ¿quién dijo yo? Buen día, profe. Buenos días. Para mí, a mi concepto, principios didácticos son esas ideas fundamentales en la cual pues la didáctica se basa para enseñar, para proponer metodologías de enseñanza que el docente puede utilizar en su clase. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguien tiene otra idea de lo que es principio didáctico? Profe, son fundamentos que orientan la planificación, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es cuando escucho el concepto principios didácticos? No es más que ¿qué? Normas. Son normas generales que son importantísimas, ¿sí? Y que tienen un gran valor para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? De los estudiantes. Y con estos principios nosotros podemos lograr que el estudiante desarrolle habilidades, que desarrolle destrezas y que ese contenido que nosotros le vamos a dar quede para toda la vida. Entonces, esos son principios didácticos, son esas normas generales que nosotros debemos de enseñar a los estudiantes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo para ellos. Ok, dentro de los principios didácticos nosotros tenemos 5 principios. ¿Cuáles son esos 5 principios? Socialización, ¿sí? Cuando hablamos de principio de socialización, ¿qué se le viene a la mente a ustedes? El principio de socialización. Es como el proceso de socializarnos con el entorno. Sí. E interactuamos con el entorno. Ok. Es que cada estudiante es que único, ¿sí? No hay un estudiante irrepetible. Todos son únicos, todos tienen habilidades, todos van a tener destrezas diferentes, pero las tienen, ¿verdad? Ese es el principio de socialización, individualización. ¿Qué piensan ustedes que es ese principio de socialización? Profe, considero que se puede realizar actividades de manera colaborativa, trabajo en equipo, como dice el autor, creo que Vygotsky, en donde el estudiante puede desarrollar sus competencias de manera individual y con sus compañeros. Ok, muy bien. Vámonos al siguiente principio, que es el de autonomía. Esa palabra autonomía,
¿Qué se nos viene a la mente cuando le escuchamos? Es que los estudiantes pueden ser protagonistas de su propio aprendizaje, que ellos mismos construyan, desarrollan para poder tener ese aprendizaje autónomo. Exacto, que el estudiante tiene la capacidad ¿para qué? Para tomar ¿qué? Sus propias decisiones, ¿verdad? Por eso se dice autonomía, porque él es capaz de pensar y decidir por sí solo. Vámonos al principio de actividad. Actividad. ¿Qué será actividad? Esa palabra cuando la escuchamos, ¿qué sería? El estudiante aprende participando en alguna dinámica. Así. Ok, ¿quién más tiene otra idea? Estamos bien, estamos bien. ¿Quién tiene otra idea de actividad? Yo creo que son las diferentes pruebas, pues, que le colocamos al estudiante, ya puede ser de inicio, desarrollo o cierre. Ajá, sí, es correcto. ¿Qué más? Nosotros como docentes, ¿qué le debemos permitir al estudiante? ¿Qué ustedes piensan? Que nosotros como docentes le debemos permitir al estudiante. Desarrollar sus competencias. Exactamente, que él se desarrolle sus competencias, que él se desenvuelva en el salón de clases, ¿verdad? Y lo podemos hacer de manera individual o qué, o colectiva, ¿verdad? Pero es lo fundamental en actividad, darle la oportunidad o permitirle al estudiante que él desarrolle, que se desenvuelva en las diferentes actividades que se van a realizar dentro del salón de clases. Muy bien, vámonos con el último principio, que es creatividad. Cuando nos viene esa palabra a nuestra mente, creatividad, ¿en qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes? Creatividad. Bueno, yo pienso la palabra creatividad, crear, también puede estar vinculada con autonomía, el principio de autonomía. El joven o el estudiante puede ser capaz de crear, ser autónomo o puede ser capaz, por ejemplo, de crear una situación en la cual él mismo pueda resolver. Exacto. Otra idea. Creatividad son habilidades que tiene cada individuo. Exacto. ¿Qué más? Profesora, creatividad es como darle la libertad al estudiante para que genere y pueda plasmar pues sus ideas y puede ser en diferentes actividades, o sea, darle esa libertad para que ellos plasmen en esa actividad sus ideas propias. Exacto. Todo lo que han dicho es correcto, ¿sí? Nosotros los docentes debemos de buscar la manera, ¿verdad? Para preparar a todos esos estudiantes para que él se pueda enfrentar a ese mundo competitivo que está afuera, ¿sí? Entonces, eso es creatividad, que el estudiante desarrolla habilidades, destrezas, ¿sí? Para que lo ayuden a prepararse para cuando vaya a ese mundo afuera, sea una persona competitiva. Entonces, a eso se refiere ese principio de creatividad. Ok, entonces nos vamos a la siguiente. Vamos a ver, en la siguiente vamos a ver lo que son el trabajo en clase del eje temático número 2, que son de los principios, ¿verdad? Entonces, en este trabajo 2 va a ser igual, individual. ¿Pero qué van a hacer ahora? Van a hacer un resumen. ¿Cuáles son los criterios que nosotros vamos a tomarles en cuenta a ustedes? Es puntualidad, que sería 1%. Tenemos el contenido de ese resumen, que tiene un 8%.
vamos a tomar en cuenta lo que es la ortografía y la redacción en el resumen, y este va a tener un valor de 1%. ¿Sí? ¿Qué van a hacer en este resumen? Con sus propias palabras van a elaborar un resumen que explique cada uno de los principios didácticos estudiados, que lo van a encontrar en el eje temático número 2. ¿Ok? Son ¿cuántos principios mencionamos? ¿Quién lo recuerda? 5. ¿Son 5? No. 4, o sea. No, 7. es correcto. Son 7 principios. ¿Ok? Entonces, el segundo paso para este resumen. Señala cada uno de ellos, escuchen bien, señalar cada uno de ellos alguna técnica, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a mencionar el primer principio es, o por ejemplo, vamos a cualquiera, creatividad, vamos a dar un ejemplo, el de creatividad, ¿sí? ¿Qué técnica yo voy a utilizar para colocarle a ese principio? Entonces, ahí es donde ustedes van a buscar qué técnicas puede ir enlazada con ese principio, ¿sí? Y va a explicarla cómo se va a lograr esa técnica en ese principio. ¿Ya? ¿Preguntas para este trabajo? Para esto ustedes deben leer muy bien los principios que están en el eje temático número 2. ¿Sí? No hay preguntas, estamos claritos en lo que vamos a hacer en el trabajo número 2 del eje temático. Ok. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva, que es muchas gracias por la atención. Y en el eje temático, como es bastante amplio, el trabajo en clase solamente lo hemos dejado con una actividad. ¿Por qué? Porque en esa actividad van a incluir muchas cosas, ¿ok? Por eso entonces nada más lo dejamos en una sola actividad. Preguntas de todo lo que vamos a realizar en nuestras actividades del eje temático 1 y del eje temático 2. Perdón, no entendí. Profe, los autores en la actividad número 1 no los veo. ¿Dónde están para el cuadro comparativo? Los autores en el eje temático número 1. Ya te digo. Déjame minimizar aquí. Déjame salir de la presentación. Okay. Hoy les traía una reflexión. Déjame dejar de compartir. Me preguntaste del eje temático número 1, ¿ok? Entonces, en el eje temático número 1, en los autores, ustedes lo van a encontrar en el módulo, en la página, ya te digo. Déjame buscar el módulo, ok. En la página número 7. Ahí inicia el eje temático número 1. ¿Ok? Después sigue el 1.1, que es conceptualizaciones. Ahí donde está conceptualizaciones, ahí inician los diferentes autores a hablar sobre didáctica. ¿Sí? En la página 7, página 8 y en la página 9 inician las actividades del eje temático. ¿Sí? Y ahí en la 9 todavía sigue algunos autores que hablan sobre didáctica. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Listo, profe, gracias. Ok. Otra pregunta de todo lo que vamos a hacer tanto en el eje temático número 1 como en el eje temático número 2. Entonces, el siguiente domingo, el tercer domingo, entonces allí vamos a tocar el eje temático número 3, que nos corresponde el tercer domingo, y vamos a ver también el eje temático número 4, que sería el último, ¿ok? Para entonces hablar sobre
el tema, eje temático 3, eje temático 4 y las actividades que se van a realizar en esos dos ejes temáticos. Eso sería para el tercer domingo, ¿ok? ¿Qué más tenía por aquí para ustedes? Bueno, les traía un video acerca de, muy interesante, acerca de lo que es la didáctica, ¿sí? Para que tengan otro norte, otra visualización de lo que es el concepto y de qué tanto abarca la didáctica este concepto. Profe, disculpa que la interrumpa. Uh-huh. Los ejes temáticos 1 y 2 debemos realizarlo hoy. ¿Hasta qué hora tenemos para entregarlo? Ok. Ustedes tienen hasta la medianoche de hoy. Pero si por cualquier cosa, sabemos que hoy es domingo, queremos compartir con la familia, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden subirlo mañana o en el transcurso de la semana. Allí no hay tema, ¿sí? Lo que deben de tratar de no caer es que el 26, que se cierra la plataforma, entonces ustedes no lo hayan subido. Entonces tienen que evitar eso, que el 26 todos tengan sus actividades arriba en plataforma, ¿sí? Pero necesariamente no es que cierro y ya ahorita voy a hacer esto porque se cierra la plataforma, no. Porque nosotros tenemos el control acá, ¿sí? Y yo lo dejo abierto. Yo lo dejo abierto hasta el 26. Yo no cierro la plataforma para que ustedes tengan toda esta semana, toda la otra semana. Para eso, ahí sí yo soy bastante flexible, ¿sí? Porque hay unos profesores que sí le dan tiempo a la primera clase presencial, ¿sí? Por ejemplo, yo, por decir algo, yo empiezo hoy, ay no, yo quiero que todo el mundo me entregue hoy a las 12 de la noche. No, yo no soy así. Para mí, el tiempo en familia es importante y si ustedes trabajan, ustedes necesitan ese tiempo para convivir, ¿sí? Y no los voy a estar presionando. Por eso se las mantengo abiertas hasta el 26, ¿ok? Así que no se preocupen. A ver, ¿quién más? ¿Qué otra preguntita tiene? Pero eso sí, el 26, después del 26, traten de no dejar nada para después, porque entonces me están llamando y yo contesto el teléfono después que salgo del centro educativo, ¿sí? Es que contesto. Y yo no salgo, hay veces salgo a las 2:30, hay veces me voy hasta las 2 de la tarde, hasta la 1:30, no tengo hora de salida, ¿ok? No tengo una hora específica. Así que traten de que el 26 o 20 no tengan problema y tengan todo arriba, ¿sí? Porque de repente no les voy a poder responder en el momento, sino van a tener que esperar un tiempo que yo llegue, revise, ¿ok? Pregunta. Otra preguntita. Magdelis. Sí, profe. Con Diga. respecto al trabajo número 2, profe, eso tiene un mínimo de páginas para realizar y si ese trabajo lleva lo que es el índice, la conclusión, introducción, eso. Sí, a todos los trabajos traten de ponerle el índice y toda la información que se requiere, ¿verdad? Lo que no estoy segura, yo creo no le puse la cantidad de palabras, de contenidos, ¿sí? Allí sí no le puse cantidad. Okay. Déjeme, creo que no. Déjame revisar, espérate. ¿Me dijiste que era dónde? ¿En cuál eje temático? Sería en el 2, profe, en el resumen de cada uno de los principios didácticos. Ajá, no, ahí no les puse cantidad de páginas, pero como son 7 principios,
traten de que sea una página, ¿sí? Algo preciso y conciso, ¿ok? Con una página yo pienso que está bien, porque tienen que trabajar el resumen de los 7 principios, ¿sí? Y cada uno de ellos tienes que colocarle una técnica, que eso tiene su proceso también, porque en esa técnica tienes que decirme o explicarme qué vas a lograr con esa técnica en ese principio, ¿sí? Entonces, que no sea más de una página, ¿ok? En cada principio. O sea, que son 7 páginas, una página por cada principio. Y traten de buscar técnicas que sean bastante sencillas para que no les tome tanto tiempo. ¿Otra pregunta? Ok, entonces vamos, para cerrar, vamos a ver si, porque hay veces esta computadora ya está media viejita, digo yo, y entonces se me pone media loquita a veces. Vamos a ver, yo les traía un video acerca de lo que es a la asignatura didáctica. Vamos a ver si se escucha, porque hay veces no quieren ni escucharse. Déjenme ver. ¿Dónde está? Ok, chicos, solamente avísenme si ustedes están viendo mi pantalla y tienen el video. Sí, profesora, sí se ve. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Vamos entonces aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver. ¿Lo pueden escuchar? No escucho, profe. Veo la pantalla, pero no escucho. Ok, déjenme ver qué es lo que pasa por aquí, que no se escucha. Tengo 100% de audio. No se escucha. No, profe, no se escucha nada. ¿Qué estará pasando? Déjenme ver. Y me gusta, se los quería presentar porque me parece muy interesante lo que él está conversando acerca de lo que es la didáctica. Tengo 100% de audio. No sé por qué dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para revisar algo. Opciones. Déjame ver por aquí. Es siempre necesario comenzar con definiciones. Esto para poder ubicarnos en un contexto determinado y no divagar sobre el tema. Es necesario porque también nos ofrece una línea segura a seguir. Es siempre necesario comenzar con definiciones. Esto Ok, solamente me dicen si ahora sí se escucha. para poder ubicarnos en un contexto determinado y no divagar sobre. Ahora sí pueden escucharlo. Sí, profesora. Ok, perfecto. Vamos a iniciarlo. Ya se escucha. Listo. Pues. Es siempre necesario comenzar con definiciones. Esto para poder ubicarnos en un contexto determinado y no divagar sobre el tema. Es necesario porque también nos ofrece una línea segura a seguir. No imagino hablando de didáctica, pero pues en otros contextos. Por lo tanto, considero que empecemos viendo la didáctica como un momento determinado en la propia educación. De ahí intentaremos contestar a la pregunta si la didáctica es ciencia o es arte. Pero quizá podamos adelantar ligeramente una respuesta diciendo que es un poco de ambas. Una de las preguntas fundamentales de la educación, pues, ha sido ¿quién puede educar a quién? ¿Quién puede o debe ser educado? ¿Para qué se educa?
los qué y los porqués de la educación, sin duda alguna, pues para responderlo, primero hay que responder qué es la educación en sí misma. Y el día de hoy nos guiaremos principalmente por su etimología, diciendo que la educación es aspirar a saber cuál es la mejor acción para mostrar o enseñar algo a alguien mediante una buena conducción de su vida, generando insumos que pues a una persona la hagan pues más sabia, más feliz y en libertad. Enseñarle el camino a alguien que todavía no lo conoce para que pueda andarlo por sí mismo. Es una aspiración que hace que se conecte el objeto real a su finalidad, y cuando coincide la cosa con la idea, le llamamos verdad. O en palabras de Pérez, diluir la diferenciación entre el sujeto y el objeto para mantener una distancia suficiente, más no demasiada, con respecto a los hechos y procesos motivo de estudio, directamente el efecto de las acciones emprendidas. Entonces, para una buena educación son fundamentales por lo menos 8 puntos específicos. Primero, un modelo pedagógico. Luego, un tipo de subjetividad, una escolaridad, una tabla de materias, una currícula de valores. En sexto lugar, un tipo de institución que ofrezca tal modelo educativo. En séptimo lugar, edificios propios del sistema en donde se educa y cómo afecta la educación. Finalmente, pues estrategias didácticas. Aquí es donde empieza entonces como tal nuestra empresa del día de hoy. Por lo tanto, si educar es conducir a alguien por un camino para que pueda después caminarlo por sí mismo, es necesario entonces determinar ese camino. Tal es la tarea de la metodología de la educación, como dice Suárez, la educación y ahora ya lo podemos decir, la didáctica, pues no consiste en la transmisión y en la adquisición pasiva de conocimientos y de información. No se trata de un sistema bancario, como diría Freire, en el cual hay que depositar conocimientos en los educandos de una manera insípida e incolora. Es competencia del formador no depositar paquetes en la conciencia vacía de los educandos, repetía Freire. Porque los educandos no son esas conciencias vacías, tienen ya un bagaje cultural, ideas, modos de ver el mundo, formas de actuar, habilidades y destrezas, modos de hacer y de ser. La educación, la pedagogía, la didáctica es, hablando con propiedad, perfeccionamiento de la persona, como diría García. Se trata de una formación del individuo. La educación forma individualidades, subjetividades que, si bien cada una de ellas es completa por sí misma, necesita de más personas, más individuos, más subjetividades que nos da un vivir en sociedad. La didáctica nos enseña entonces el cómo hacerlo. Como subjetividades, cada uno de nosotros tenemos pues 3 grandes apartados. No son los únicos, pero para el presente video creo que son los más importantes a tomar en cuenta. Razón, afecto y sociabilidad. La razón es nuestro saber, la forma y métodos, ideologías y conceptos que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos que nos han enseñado, transmitido y que es principalmente abordado por la pedagogía. El afecto son todas nuestras sensibilidades, las formas particulares de cómo me desenvuelvo en el mundo, cómo hago y deshago el mundo a partir de una forma particular de sentirlo. Es mi saber hacer, principalmente abordado por la psicología. La sociabilidad es la forma en la cual mi saber y el saber hacer los comparto a los demás. Es mi saber compartir, principalmente abordado por la sociología. Ellas 3, pues las une un hilo de Ariadna poderoso y ese hilo se llama filosofía, mi saber ser. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si es que no supiéramos, hiciéramos y compartiéramos? Si es que no somos, vendríamos a ser no más que cualquier otro animal del mundo. Y como ya hemos comentado en otro momento, pues aquí voy a dejar el link para que puedan acercarse a ello, no somos cualquier otro animal del mundo, somos animales políticos, como lo diría Aristóteles, aunque ese término ya empieza a quedar corto. También somos animales simbólicos. De hecho, el hombre ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su medio ambiente, un sistema simbólico, que no solo vive en una realidad más amplia, sino en una nueva dimensión de la realidad, dice Cassirer. Vemos en el mundo y le otorgamos al mundo un significado, algo que está mucho más allá de nuestra realidad real. Es ahora una realidad simbólica. Dotamos de significados al mundo. Esos significados, por lo tanto, deben ser transmitidos a los alumnos, a los educandos. Ellos tienen la responsabilidad de conservarlos para poder en un futuro volver a transmitirlos a las generaciones siguientes. Pero también, y en mayor grado, tienen la responsabilidad mayor de corregirlos y renovarlos, como lo dicen Abañano y Wieselberghe. Todo ello se da en un proceso docente, proceso que inicia desde que se recibe el estudiante en un salón de clases.
Le muestras contenidos que permiten crear competencias para su vida, ofreces a los demás cuentas y das tutorías. Una planificación didáctica, formación, evaluación y rendición de cuentas. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomar su momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez. El día de hoy estaremos platicando acerca de la didáctica en la educación, haciendo un análisis pedagógico filosófico sobre los porqués y los paraqués de ella, qué es y cómo apoya en la educación en general. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes, ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like, suscribirse y pues sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. La didáctica son las estrategias, delimitar los objetivos a alcanzar. ¿Y qué mayor objetivo que el perfeccionamiento humano? El ser humano nace inacabado y la educación, entendida como proceso, como didáctica, lo que pretende es modificarlo para completarlo y optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal de persona y de sociedad que le sirve de guía, dice Pozo Urza. La didáctica tiene algo de ciencia, puesto que delimita, marca, traza, pone los cómo del camino, define tiempos, modos, formas de la ruta a seguir. Pero no olvidemos que estamos trabajando con personas, con seres humanos cambiantes, devinientes, que se forman y reforman cada día, en cada minuto. No olvidemos tampoco que vivimos en un mundo que es igual o más cambiante que ellos mismos. Un mundo en el que el conocimiento está al alcance de tu mano, en tu smartphone, por ejemplo, tu computadora, en el internet, como lo estamos haciendo ahorita. No podemos alejar a los educandos del conocimiento, pero sí podemos hacerles saber el cómo conocer, el qué vale la pena conocer y el cómo llegar a ello. Eso, en todo caso, vendría a ser parte de lo que estamos denominando didáctica. Sin embargo, tiene algo de arte, puesto que es creación, no solo creación de contenidos, puesto que muchas veces eso es definido por las instituciones educativas que se ofrecen, pero no se profundiza ni cuestiona las concepciones sobre el hombre, el conocimiento implicadas en dichas técnicas o procedimientos, como lo dice Pérez. Si podemos decir que la didáctica también es arte, es porque no puede definirse ciegamente como ciencia, puesto que está siempre en cambio, por lo tanto, siempre está en construcción, siempre está en constante creación y el crear es arte. El saber unir dos o más cosas para crear una nueva, eso es arte. El dotar de un sistema crítico a los alumnos y no solo de conocimientos e información, eso es arte. Por lo tanto, la didáctica, las formas, el plan, los cómo, dando respuestas a los porqués de la educación, son tanto ciencia como arte. Sin duda alguna, la diversidad en los seres humanos hace complicado el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es más aún cuando uno ya tiene planes definidos y te encuentras con un abanico de alumnos que pues nada más no encajan en ese plan. Tal plan es el cómo hacerle. El cómo hacerle es la didáctica que uno emplea, los procesos, métodos, acciones y efectos que resultan de un acomodo premeditado y analizado con anterioridad que resultan en un estupendo trabajo docente. Sin embargo, y lo repito, trabajamos con seres humanos y no con máquinas. Y creo que ahí es donde entra el arte. No sé si un arte como tecné griega, o al menos no totalmente, para mí eso sería un saber hacer, o un hacerlo bien, la técnica empleada. Es más bien como poiesis, como creación, el poder unir dos o más cosas y formar una nueva, diferente, más grande, amplia, que abarque ambas primeras y mucho más. Si partimos de ahí, creo que el juntar los planes que uno realizó junto con lo que uno encuentra en el salón de clases, los diferentes alumnos, las diferentes visiones, las diferentes edades, estratos socioeconómicos, hasta el lugar de donde nacieron o crecieron, es ahí en donde el profesor necesita y debe fusionar muchos vectores, analizar muchos datos y ensamblar un engranaje gigantesco para que pueda desarrollar un buen semestre, un buen año, un buen bimestre, un buen cuatrimestre o la temporalidad que le marque la institución educativa. Es precisamente ahí en donde entra un proceso creador, el unir diferentes piezas de diferentes lugares y que encajen, que generen un nuevo modo de hacer las cosas, que fomenten un nuevo proceso de aprendizaje. Creo yo que es ahí en donde entra el arte y la ciencia que conllevan un proceso didáctico en el medio de la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, nadie dijo que sería sencillo, pero es un proceso que se comparte. La acción del docente encaminada a la producción de aprendizaje socialmente significativo en los alumnos y la participación de los alumnos en este proceso es decisiva.
significa que estos enseñan, intervienen en los procesos, pues, del aprender del profesor, como lo dice Pérez. El proceso es acompañado, pero es responsabilidad de ambos profundizar y cuestionar las concepciones sobre el hombre, el conocimiento, el aprendizaje y la educación, que están en los planes de trabajo iniciales. La didáctica como tal. Ahí es donde entra el arte. No es un depósito de conocimientos, una memorística de datos, decíamos hace un momento, fechas y hechos. Es también promover pues, su curiosidad por querer más, por ser más, por ir más allá de lo que está dado, encontrar ese pensamiento crítico, analista, creador, poético. Porque no se trata solo de dejarse guiar por el método, no es solo planear conforme te lleve el viento, se trata más allá de eso. Eso no es planificar. Planear no es didáctica. Si solo vivimos enajenados en que los alumnos no se adecuan al plan establecido al inicio del semestre, no vamos a llegar lejos. Sin darse cuenta, asumimos roles complementarios que la intuición adjudica, como dice Pérez. Por ello es necesario tomar en cuenta nuestras actitudes, posibilidades y delimitaciones. Eso es arte. Arte que debe ser asumido y ejercitado constantemente, renovado y corregido, como dirían Abagnano y Bisalberghi, a lo largo del semestre y de nuestra vida como docentes. Al hablar de un método o una metodología, implicamos un conjunto de pasos ordenados y jerarquizados que permiten lograr un resultado deseado. Y, pues llamamos arte a cualquier producción humana cuyo fin es el de comunicar un estado mental y emocional de forma estética y armoniosa. Creo que cuando se habla de ciencia, de método, de análisis, de conjunto de pasos ordenados, también hablamos implícitamente de repetición de resultados obtenidos. Es decir, si aplicamos un método, según la ciencia y su método científico, y ese método tiene un resultado X, cuando apliquemos ese mismo método a los mismos hechos y con las mismas circunstancias, nos seguirá dando X. Y eso es maravilloso, de hecho. Eso es algo increíble de la ciencia. Pero aquí viene el pero. Nos acercamos al problema de los seres humanos cuando se habla de educación. Sin duda alguna, hablamos de seres humanos, y cuando hablamos de seres humanos, hablamos de un objeto de estudio que no es un objeto, es también un sujeto, un ser que cambia y deviene. Es ahí en donde creo que entra el arte de la didáctica, en el instante en el que producimos algo como seres humanos con el fin de que sea algo armonioso. Unimos dos o más cosas en poiesis, en creación, y generamos algo nuevo, totalmente diferente a los dos o más anteriores, pero que los engloba, los abarca y los supera. Una fusión que permite que nuestra planeación de inicio de semestre se vuelva mejor, más fuerte, sea adecuada a los alumnos. Ese es el arte como proceso creador de nuevas formas a partir de las ya existentes. Llegamos a un salón de clases sin la mínima idea de qué nos encontraremos, pero cuando lo encontramos, lo adaptamos a lo que tenemos de manera armoniosa y surge el arte del docente. ¿Es fácil? No, no lo es. ¿Es difícil? Tampoco lo es. Es complicado, sí. Porque como dice Guillermo García, citando por Pérez, cuando los alumnos empiezan a producir ellos un saber, en lugar de consumirlo, pues siente que pierden el tiempo. O sea que desvalorizan su propia tarea y los resultados de la misma. Pues de otra manera deben aceptar que son capaces de pensar y crear, y eso asusta, porque de ahí en más debe ser siempre asumido y ejercitado. Es precisamente ese pensar y crear que está metido en la didáctica, el pensar como ciencia y el crear como arte. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita. Ok, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿verdad? El concepto que tenemos de didáctica. ¿Qué pudimos o qué se nos quedó en la mente acerca del concepto de didáctica? A ver, pudimos escuchar que hablaba sobre didáctica, que era
¿Qué es? Es el camino, enseñar un camino, ¿verdad? Él nos dice que es enseñar un camino a alguien, ¿verdad? ¿Qué más se nos quedó del video? ¿Cómo vamos a lograr guiar a ese estudiante por ese camino? ¿Cómo lo vamos a lograr? Utilizando bien el arte de enseñar. Utilizando bien la didáctica, ¿verdad? Porque como nos dijo él, la didáctica es ese arte de comunicar de diferentes maneras, ¿verdad? Utilizando diferentes técnicas, utilizando diferentes modelos de aprendizaje, ¿sí? Diferentes estrategias. Entonces, va a depender del docente si es un docente pasivo o va a ser un docente activo, ¿verdad? Esto va a depender mucho de él, ¿sí? Para que el estudiante pueda lograr esos objetivos que nosotros queremos en ellos, ¿ok? También nos dice que tenemos que tener un currículum de valores, ¿sí? En lo que es la didáctica, trabajar valores. Muchos valores se están perdiendo. ¿Por qué? Porque los padres de familia están muy involucrados en muchas actividades y estamos dejando como a un ladito cosas importantes, que son los valores, ¿sí? Y nosotros como docentes tenemos que ayudar a estos chicos, ¿sí? A recordarle, a practicar esos valores, ¿sí? Que no se están enseñando en casa. Porque ahorita estamos viendo en los centros educativos donde el estudiante está como así, falta de tolerancia. Nada más esperan que alguien le diga algo y estallan, ¿sí? Entonces, hay mucha falta de valores en los centros educativos y nosotros tenemos que ayudar a los chicos a trabajar con estos valores, ¿ok? A ver, con este video quise cerrar lo que es nuestro tema del día de hoy, didáctica y principios didácticos, ¿ok? Entonces, sin más nada que decir, entonces vamos a dar por culminado la clase del día de hoy y nos vemos entonces dentro de 2 domingos, de un domingo. Este domingo no, el siguiente, el tercer domingo. Espero que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Y que Dios me los cuide, me los proteja. Y me dio mucho gusto en conocerlos. Gracias, profe. Amén. Lo que no se me quedó, que se me quedó fue que si trabajaban, si estaban en los centros educativos ya o laboraban en otro lugar. Eso fue lo único que se me quedó. Pero bueno, gracias a Dios todo terminó con éxitos. El plan, el contenido lo abarcamos todo. Así que chicos, gracias. Cualquier pregunta que ustedes tengan, ustedes me la pueden hacer en la semana, ¿sí? Pero después del mediodía, en horas de la tarde. ¿Ok? Gusto en conocerlos nuevamente y hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bendiciones a cada uno. Gracias, igual. Profe, ¿qué le iba a decir? Yo estaba como hasta las 11:30 que se me fue la señal y me acaba de volver, para que sepa. Amarilis, ok, está bien. Gracias. Que pase Bueno, buenas hasta luego.